Eh, Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy estamos aquí para escuchar la conferencia de nuestra colega Elena Stachenko, que nos visita desde Colombia, desde el centro de Colombia, Bucaramanga. Está de paso por Europa, en un itinerario que va a llevar también al Jardín Botánico de Kew, y amablemente nos ofreció dar una charla sobre uno de los trabajos fundamentales que está desarrollando en Colombia, el estudio de las plantas aromáticas. Ella ha tenido siempre mucha interacción con los botánicos para localizar, rastrear la gran diversidad que hay en Colombia y documentar la parte de moléculas, aceites esenciales y actividad biológica de esa flora nativa tan extensa. Entonces, en ese empeño he tenido la suerte de colaborar en años pasados en algún proyecto puntual y hoy nos va a hablar un poco de eso y de las actividades que está relacionando, que conectan un poco los jardines botánicos, la botánica y sobre todo la química, que es su formación. Hay que decir que Elena es química de una universidad de Moscú, allí desarrolló su doctorado, se especializó es prácticamente en cuestiones de análisis, cromatografía, espectrometría de masas y todo esto, y ha desarrollado un enorme trabajo en Colombia en contacto no solo con los químicos, con los biólogos, con los ingenieros. Incluso ha incursionado en el campo de la destilación y de elementos para destilar aceites esenciales de la mano de los ingenieros allí en Colombia, y de hecho han diseñado un destilador portátil. Y bueno, hay que decir que Elena tiene un gran recorrido en la formación de profesionales en el campo de la analítica de las plantas aromáticas y demás, y es parte de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ha recibido muchos reconocimientos no solo en el país, sino en el ámbito latinoamericano e internacional, siendo una de las personas más conocidas precisamente en ese campo de la analítica. Se ha preocupado bastante no solo por el aislamiento de los productos, sino también por la utilidad y la conexión con las distintas áreas aplicadas. En parte de eso nos va a hablar, yo no me voy a extender mucho más, pero decir que es una de las personas más conocidas en el campo de la química analítica a nivel internacional, y sobre todo en lo que tiene que ver con el estudio de las plantas nativas americanas, sobre todo de Colombia. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación, y muchas gracias a ustedes por venir. Si me escuchan bien, no gozo de una voz poderosa así. Bueno, entonces, como dijo José Luis, yo soy química, sí, por favor. Bueno, de botánica me toca acudir a la gente que es experta en este campo, pero voy aprendiendo, sí. A modo de introducción, les cuento que estamos en la Universidad Industrial de Santander, en una ciudad que se llama Bucaramanga. Está como más cerca a Venezuela, a mitad de camino de Bogotá a la costa, sí, a Santa Marta. Y es una universidad nacida en 1948 con énfasis más que todo ciencias básicas y ingeniería. Aquí podemos ver, bueno, somos químicos, sí, estudiando plantas, pero también trabajo mucho en el área de química forense y química de metabolitos secundarios de plantas. Bueno, estamos en el siglo XXI y aquí en esta trayectoria de estudio de plantas estamos haciendo mucho estudio de biodiversidad. También trabajamos con químicos orgánicos, mecanismos de acción, con microbiólogos, y realmente hoy en día está muy en boga simulación por computador para predecir las propiedades biológicas y de moléculas que constituyen plantas.
Bueno, somos herederos, como todos los científicos que trabajamos de plantas, de una historia de cual no podemos desligarnos, ¿sí? Y obviamente cuando se habla de productos naturales tenemos que acudir a la sabiduría antigua de todos estos conocedores de plantas, de donde hoy en día provienen muchas sustancias. Y también, pues si no llegamos a veces a aislamiento de una sustancia, por lo menos trabajamos con extractos o sus fracciones para estudiar actividad biológica. Aquí están algunos ejemplos de moléculas más icónicas, emblemáticas en cuanto a su actividad biológica aislada de estas plantas. Yo llegué a Colombia hace más de 40 años. Sí, llegué en 1982 y bueno, como ya pues se escucha por mi acento, por mi pinta, sí, pues yo soy de otras tierras, de tierras muy frías, nací en Moscú y estudié allá. Estudié filosofía, estudié química, filosofía por rebeldía, porque mis papás no me permitieron estudiar veterinaria. Entonces mi mamá era química, papá físico, entonces me empujaron a estudiar ciencias exactas, pero vengo de clima muy frío, de colores más bien pocos, de lo que encontré después en Colombia. Entonces existe en psicología un síndrome que se llama el síndrome de Stendhal, ¿sí? O sea, cuando el escritor francés viajando por Italia, visitando Florencia, sí, que ha perturbado hasta que casi que pierde la conciencia, ¿sí? O sea, se sintió malísimo, pero pues como impresionado por la belleza, ¿sí? renacentista de los arquitectos y pintores florentinos. Entonces, este síndrome de Stendhal sí está en psicología, o sea, qué efecto sobre nosotros puede tener la belleza, o sea, cosas estéticamente impresionantes. Cuando llego a Colombia en aquel remoto, en los inicios de los años 80, pues viajé por Colombia, vi muchas cosas, ¿sí? Y para mí, que estudié química teórica y después química analítica, ver la biodiversidad colombiana, pues en cierto modo ha sido como toparme con algo que experimentó Stendhal en Florencia y yo pues en la Amazonía colombiana. Entonces ha sido años y años de experiencia y diría yo que hice mi segundo doctorado, pues después del doctorado en química analítica realmente empezó en Colombia estudiando plantas. La gran mayoría de estudiantes ya gradué más de 300, pues trabajaron en el campo de fitoquímica, sí, estudio de plantas, analítica, bueno, algunas ramas relacionadas con química forense, o también trabajamos fósiles, sí, o sea, algunos biomarcadores en fósiles, que es paleobotánica, me hubiera gustado también hacer. Entonces Colombia está lleno de sorpresas porque realmente las formas, los colores de las plantas realmente aturden, ¿sí? O sea, uno piensa por qué son estos colores, por qué esta diversidad de formas, por qué huelen tan distinto, a qué huelen. Entonces, de los primeros trabajos que hemos hecho es estudiar las fragancias de las flores, o sea, la química. Hoy en día ya elaboramos unos equipos especiales que permitan medir los colores de las flores y hacer una relación entre sustancias que tienen estas flores y el color, o sea, que representan. Hoy en día, teniendo herramientas analíticas, podemos, digamos, hacer este tipo de trabajo. Pero cuando regresé después de doctorado en 1989 a la universidad que me albergó y no he trabajado en ningún otro sitio, pues tendría que encontrar un eje de prioridad, o sea, ¿qué hago, en qué trabajo? Obviamente plantas que ocupan más del 99%, digamos, de la biomasa del planeta, pues, y más en Colombia, que es uno de los países mega biodiversos, pues compitiendo con Brasil, con Costa Rica, ¿sí? Pues esto fue mi eje de prioridad y mi segundo doctorado que uno hace.
Entonces, trabajamos en un instituto que llama CENIVAM, que estudia plantas aromáticas y medicinales, pues en una ciudad que no es la más grande en Colombia, o sea, es después de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pero está entre ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Algunas pinturas son mías, sí, o sea, es mi desestrés, sí, o sea, como así mismo como el jardín, o sea, la vida es dura, sí, la vida en país como estaba bastante desangrándose en la guerra patricida allá, que hace poco, pues, esperamos que terminó. Entonces, esto es CENIVAM, el Centro de Investigación de Plantas Aromáticas y Medicinales Tropicales. Nace de un basurero, sí, el único sitio que tenía la universidad. Entonces, con estudiantes hemos limpiado el basurero y poco a poco, año tras año, muy lentamente, íbamos construyendo pues nuestro sitio donde estudiamos las plantas. Hoy en día es uno de los laboratorios muy sofisticados, muy completos, sí, pues es mi área de saber. Entonces estudiamos moléculas volátiles, semivolátiles, poco volátiles. Hay muchos equipos de cromatografía, hay muchos equipos de espectrometría de masas enfocados en alta resolución que reduce la incertidumbre de qué tipo de molécula tenemos. Tenemos un programa de perros recogidos, entonces en algunas fotos van a aparecer estos compañeros, sí, que realmente pues es una forma de enseñar al estudiante a amar y a cuidar. Con plantas todavía no tienen mucha conciencia, pero con animales pues ya hay más conciencia, entonces ahí pueden verlos. Nosotros estudiamos fundamentalmente metabolitos secundarios de las plantas. No nos metemos con proteínas, con grasas, con azúcares, bueno, todavía. Pues nos enfocamos en metabolitos secundarios. Así que si estuviese vivo Gulliver, sí, estaríamos estudiando liliputenses, sí, moléculas pequeñas, sí, que pueden volar, que pueden dar olor, sabor, o sea, que pueden comunicarse con otras plantas o con insectos. Pues sabemos perfectamente que hay una serie grande de moléculas que hoy en día sirven como medicamentos, fármacos, sí, a través de su actividad. Y una de las plantas, o sea, que he estudiado o que estamos estudiando y volvieron a ser en boga, no sé, por alguna razón el mundo se vuelve más y más deprimido, sí, con problemas de cabeza. Tal vez algunos son muy desocupados porque uno a veces no tiene ni tiempo para pensar y volverse triste, pero bueno, por ahí hay, después de la pandemia tenemos muchos estudiantes afectados, sí, emocionalmente. Entonces, estudiamos bastante las plantas que tienen uso psicotrópico y aquí pues aparecen algunas especies sí, que se utilizan con propósito recreacional, pero también hay muchos, sobre todo en Nuevo Mundo, que son plantas sagradas, son plantas que se utilizan para inducción digamos, de cambio, de percepción. Trataba de estudiar mucho este asunto, de pronto me hace falta el conocimiento de anatomía, de neurociencia, pero neuroquímica sería muy interesante el campo. Y es muy interesante porque la inducción, o sea, de este tipo de pensamiento un poco distorsionado bajo efecto de estas sustancias, pueden hacer muchas nuevas conexiones entre neuronas y activar los procesos de adaptación. Sí, o sea, esto es como una hipótesis de trabajo de por qué pues se han utilizado estas moléculas. Como aquí el famoso Xochipilli, sí, en el Instituto de Antropología, el Museo de Antropología en México, sí, este museo cuando voy, o sea, mi hija vive en México, en la Ciudad de México, cuando voy yo puedo ser guía de este museo, que no canso de sorprenderme de esta cultura antigua, sí, de cual mucho podemos aprender. Y entonces aquí vemos como estilo de tatuajes, sí, en este dios de las flores, sí, o sea, todas estas plantas con efecto psicotrópico que se han utilizado con propósitos, digamos, religiosos.
hemos estudiado porque bastante en la Amazonía colombiana hay bastantes sesiones de utilización de ayahuasca o yagé, ¿sí? Con alcaloides armala presente en esta planta. Entonces, en el jardín que estamos creando, pues hay una parte de jardín que son plantas psicotrópicas y está esta Banisteriopsis cape, yagé, pues una liana muy poderosa porque ya me tumbó 2 árboles, ¿sí? Cuando la pego a árboles, en cierto momento aparece en la mañana el árbol ya pues sofocado, ya derrumbado, es bastante fuerte, ahora tiene pues realmente soportes artificiales porque es una planta muy fuerte y tiene alcaloides armala, pero estos alcaloides armala no son psicotrópicos, o sea, cuando se hace esta mezcla, entonces hay una serie de plantas, entre los cuales chamanes amazónicos utilizan mucho psicotria, que tiene pues precisamente dimetiltriptaminas que hacen alucinaciones, pero como se consume la bebida, si no fuese por el yagé, por Banisteriopsis, que tiene estos alcaloides y que suprimen la actividad de monoaminooxidasa, no serían activas las triptaminas que vienen de otras plantas. Entonces hacemos muchos estudios y tesis relacionados con descripción de estos alcaloides. Aquí precisamente estas gráficas son cromatogramas, cada pico significa una sustancia, la identificamos por espectrometría de masas y lo más interesante, bueno, esto era una tesis de consumo de yagé porque hay mucho engaño, así que hay que estar seguro con qué chamán le tocó, pero por ejemplo en la segunda gráfica B aparece dimetiltriptamina, quiere decir que, bueno, es muy despectivo decir brebaje, pero esta decocción que dieron al paciente, al voluntario, era auténtica, sí, por lo menos excretó esta sustancia en la muestra de orina. Entonces, esto más o menos que hacemos, expediciones botánicas, pero bueno, no puedo llamarlo expedición, tal vez salidas botánicas. Aislamos lo que son aceites esenciales, extractos, caracterizamos químicamente qué es esto y después no hacemos en nuestro laboratorio, pero microbiólogos y otros expertos en otras universidades de Colombia estudiamos actividad biológica y ya vamos al campo, ¿sí? O sea, ¿qué hacer con este conocimiento? Entonces trabajamos también con cultivadores en el campo. Entonces es muy importante, pues en Colombia no es fácil ir a recoger las plantas porque si son nativas hay que tener permiso de acceso a recurso genético y producto derivado. Entonces siempre uno tiene que andar con este permiso, si no su actividad podría considerarse ilegal. Entonces aquí trabajamos con varios botánicos y bueno, en uno de los primeros proyectos grandes, por ahí en 2010, sí, 2000 y pico, nosotros trabajamos con José Luis y le llegan las plantas que hay que identificar del Jardín Botánico de Bogotá, o sea, a través de fotos, pues antiguamente a través de Exicate y plantas vivas. Pero bueno, trabajamos, Robert Tulio es otro botánico que trabajamos. Entonces, esto para nosotros ha sido, bueno, un reto porque somos básicamente químicos aficionados a plantas. Entonces, claro que parte de esta visita es mi sueño, sí, tener pues más convenios con el Jardín Botánico de Madrid porque realmente a mí me queda grande esta parte de taxonomía de plantas. En Colombia existe un documento que se llama Vademecum Colombiano de Plantas Medicinales, pero lo más curioso que solo como 10% de este Vademecum son plantas propias, nativas de Colombia. Entonces, ahorita, precisamente hace poquito, el doctor Ramiro Fonnegra de la Universidad de Antioquia sacó un libro más amplio de las plantas medicinales, porque estas plantas, si están en estos manuscritos, o sea, permiten ser usados en algunos preparados médicos, sí, sin ningún permiso o estudio clínico adicional. Sí, esto también habrá
puerta a bastantes falsificaciones, ¿sí? Porque uno puede decir, mira, tengo este extracto y en realidad no proviene de esta planta. Bueno, en vista de que no sé cómo en España, pero la gente cada vez menos quiere estudiar ciencias básicas, química, física, matemática. En Colombia a veces es difícil encontrar el trabajo luego de ser tener esta profesión. Más, digamos, se mueven los abogados, los políticos, digamos, los administrativos. Yo no sé, llega el momento donde no vamos a tener nada que administrar. Entonces, yo siempre me preocupaba muchísimo de por qué la gente perdió interés de estudiar ciencia básica y mucho menos botánica. Sí, con botánica tenemos más problemas aún. Entonces, yo pensaba que podemos hacer un jardín botánico interactivo, donde vamos a meter bastante arte y música. Música, infortunadamente, de pronto les gusta más reggaetón o tecnocumbia, pero bueno, aquí la música es básicamente la música clásica y pintura clásica. Entonces, y esto fue como un poquito breakthrough, era como una cosa bastante novedosa en un ámbito donde no hay museos. Aquí yo puedo en un día pues observar 5 o 4 museos alrededor, pero imaginen ustedes viviendo en un mundo donde no hay teatro, no hay museos, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar pues a la población tan grande? O sea, estudiar botánica, estudiar biología, estudiar química. Y entonces decidimos hacerlo a través del arte, de este jardín donde hay plantas, pero también hay información sobre las plantas, pero también hay jardines pequeños de japoneses, chinos, o sea, de lo que se puede, digamos, tener en un trópico seco. Entonces, tenemos bases de datos, es muy importante ordenar toda esta información. Por supuesto, estamos años 1000 de los jardines tan prominentes de este jardín, pero tenemos bases de datos donde hay plantas que recolectamos, cuáles son su origen, clasificados por familias, y sobre todo, como químicos, podemos añadir la información sobre metabolitos secundarios de estas plantas. Por ejemplo, hay colección de verbenáceas, colección de lípeas, pero a cada lípea hay un código QR que permite llevarnos a las publicaciones sobre estas plantas que hemos hecho. Hay también diferentes flores, sí, y también podemos saber qué tipo de pigmentos tienen estas flores, flavonoides, antocianinas. Todo esto que químicamente estudiamos podemos encontrar no solamente información botánica, sino también la información química. Entonces, esta base de datos no es grande, pero vamos pues llenándola, vamos digitalizándola, y en la señalética de plantas que encontramos en el jardín hay un vínculo sí, a esta base de datos donde podemos encontrar qué tipo de sustancias tienen estas plantas. Pero también lo que hemos hecho es mirar cómo podemos ser, digamos, tangiblemente útiles, ¿sí? Porque yo soy consciente de lo que hacemos es de gran utilidad científica, pero Colombia tiene casi 50 millones, entonces 49 millones y pico no van a entender qué es lo que uno hace con las plantas y para qué son estas bases de datos. Entonces tenemos también proyectos en el campo, ¿sí? Donde utilizamos la biomasa para su transformación, haciendo destilaciones, extracciones y sobre todo usando el residuo de la biomasa, donde obtenemos lo que van a ser luego ingredientes naturales para incorporación de los mismos a productos finales. Generalmente son productos de aseo, de higiene, de cosméticos y algunos también biológicos. Lo que son más expertos somos nosotros en tener en el laboratorio toda una set de técnicas sí, que permitan aislar metabolitos secundarios, tanto volátiles como poco volátiles, etc. Y para ello existen diferentes
técnicas donde su colección en el laboratorio ha sido importante y para cada uno de fracciones volátiles, aceites esenciales o extractos existen sus herramientas analíticas también específicas. No hay un solo método sí, para identificar todos los componentes. Entonces el laboratorio pues se ocupa de esto. Y otra cosa que siempre ha sido como un reto es cómo podemos estudiar los volátiles de las plantas en vivo. Sí, no recolectar la flor, no recolectar la planta y después extraer, sino tenerla en su medio natural, sí, y tener un método. No, es una fibra que está recubierto con polímero, entonces exponemos a los volátiles de la flor de la planta y después desorbemos estos volátiles en el puerto de inyección de un cromatógrafo. Entonces estas técnicas son ya muy estandarizadas para estudiar las plantas en vivo sin dañarlos y hacer caracterización química que fundamentalmente está basado en técnicas de alta resolución. Y tenemos equipos, por ejemplo, este es un equipo que permite estudiar mezclas complejas, porque cuando hacemos cromatografía muy a menudo se solapan, se salen juntos de la columna sustancias y se superponen sus señales, entonces es difícil saber quién es quién. Bueno, en Colombia ahora con el nuevo presidente hay nueva política de drogas, o sea, aquí está enfocado no tanto a la represión y persecución, sino mirar, o sea, de este tipo de sustancias que tienen sustancias psicoactivas, medicinales, o sea, ¿qué se puede tener? Sí, o sea, entonces, yo no sé si se puede decir esto vulgarmente que es moda, sí, pero la moda es cannabis en Colombia, entonces medicinal y hasta están peleando por legalización de cannabis recreativo. Y entonces nosotros como químicos estudiamos todos los terpenos de cannabis, tenemos una colección de diferentes variedades sí, de cannabis. Bueno, tenemos un jardín psicoactivo. Anteriormente, en la mañana, en el día, es estudiantes, sí, lo comparten. Entonces ha sido una lucha que por favor esperen que se madure esta marihuana, sí. Otras veces, digamos, son guardianes de la noche que me raspan la hoja de coca, sí, porque es estimulante, entonces para no dormir, entonces la mastica. Entonces uno en la mañana llega y está pues pelada pero bueno, ya tenemos como más instrucción a la gente que el jardín es un laboratorio, sí, lo que tenemos es un estudio, el laboratorio, que por favor no lo pelan, o sea, en sitios cuando uno almuerza o cuando en la noche no está. Es muy triste, tocó colocar pues las cámaras, sí, porque no sé cómo aquí los visitantes del jardín si les estropean las plantas, pero allá bastante depredadores, sí. Entonces, aquí nosotros estudiamos bastante los perfiles de volátiles de las plantas y esa cosa que parece un cielo, sí, o sea, parece muy... Estas son modernas técnicas de separación de componentes con cromatografía que se llama comprehensive, GC by GC, es una cromatografía completa, donde si las sustancias de alguna manera se solapan saliendo de la columna, lo podemos separar en segunda columna. Entonces es una técnica bastante poderosa donde podemos hacer caracterización de todos los volátiles, saber distinción entre diferentes especies, etc. Bueno, estudiamos bastante verbenáceas y entre esto pues lipias. Y aquí la lipia de los aztecas, sí, el azúcar. Y cuando la analizamos, por ejemplo, el aceite esencial y lo probamos, algunas cosas todavía estilo, pues, alquimistas los probamos, ¿sí? Entonces no es nada dulce. La planta cuando uno la mastica es extremadamente dulce, pero cuando destilas el aceite no. ¿Y qué pasa? Sí, y resulta que esta planta tiene una sustancia que se llama hernandulcina. Y esta molécula es tremendamente, digamos, dulce, más dulce que stevia, ¿sí? Pero no podemos usarla, resulta, en panadería, en esto, porque a 100 grados, si esto sucede en el puerto de inyección del cromatógrafo, la molécula se desmorona, ¿sí? Se disocia en dos fragmentos que no son nada dulces, ¿sí? Son amargos. Entonces también pasan estas cosas estudiando metabolitos
metabolitos de plantas, puede haber un método de análisis que dañe la molécula, ¿sí? Porque son termofrágiles. Entonces nos toca acudir a cromatografía líquida, otra técnica para en todo caso ver en la presencia de esta molécula sin calentarla en la planta. Entonces aquí están espectros de masas de hernandulcina obtenido por líquido masas. Y esto lo que hacemos en el campo, sí, pues uno estudia, entonces el gobierno y la gente pregunta, ¿para qué es esto? Sí, mijito, ¿para qué se fue a estudiar en la universidad? Eso no sirve de nada, eso no trae plata. Entonces es un problema, ¿sí? Entonces tenemos muchos, digamos, algunos proyectos con los campesinos, ¿sí? Con cultivadores, y produciendo ya las plantas aromáticas con pequeños cultivadores. Trabajamos con pequeños cultivadores. En donde yo vivo hay bastantes minifundios, sí, o sea, entonces la gente está agrupada en asociaciones y eso es lo único que financia el gobierno, que estén juntos en un colectivo. Entonces trabajamos con pequeños cultivadores, pero muchas de las plantas que estamos sembrando son aquellas que tienen aceptación en el mercado internacional, porque si producen aceite después no, y es una planta nativa, desconocida y no aprobado y no le creen, sí, entonces iniciamos como con plantas que son relevantes en el mercado internacional. La importancia es trabajar con cultivadores en cultivos combinados, ¿sí? O sea, aquí podemos tener una finca que tiene pronto alivio, citronela o otras plantas, pero combinado con otros cultivos. Por ejemplo, aquí está Lipia alba, que en Colombia se llama Sánalo Todo o pronto alivio. Entonces aquí está con muchos cultivos de pan coger del mismo campesino, pues que puede, digamos, tener bananos, plátanos, guayabas, sí, o sea, aquí está todo mezclado. Y después viene la transformación de la biomasa. Entonces trabajar con plantas aromáticas es agradecido porque son varias cosechas al año. Y biomasa se obtiene bastante, sí, o sea, la gente colombiana no es productor de aceites esenciales, tristemente los importa de India, ahora de China, de Indonesia. Entonces, por un lado, país mega biodiverso, por otro lado, sí importamos cosas que se pueden producir. Entonces, nosotros como la Universidad Técnica, sí, porque es industrial de Santander, pues lo que hacemos muchísimo es construcción de destiladores, construcción de toda esta parte técnica y pues haciendo toda esta cadena de producción desde siembra de la planta hasta su destilación. Entonces, estos son destiladores que fabricamos en la universidad, apoyados en la industria metalmecánica de la ciudad. Entonces construimos estos destiladores y después realmente la ganancia es en escalamiento. Si tú no puedes producir 3 o 4 gotas de aceite esencial para una aromaterapia, y bueno, pero si tienes un producto ya a mayor escala, esto ya empiezan a verse resultados. Entonces, pues lo fuerte de nosotros trabajando con ingenieros industriales, mecánicos y ingenieros químicos es construir esta tecnología, y esto fue pues un avance muy grande, llevar la tecnología al campo, que en Colombia está desocupándose, ¿sí? Todo el mundo, nadie quiere vivir en el campo es inseguro, mucho trabajo, entonces se vienen a las ciudades y esto aún crea más brechas, ¿sí? Entre lo que hay en el campo, en la ciudad. Entonces el deseo es llevar proyectos tecnológicos al campo. Entonces algunas construcciones que hemos hecho en gobiernos anteriores con inversión en este tipo de proyectos. Y sobre todo pensar cómo desechos agrícolas pueden ser reciclados, ¿sí? O sea, no generar más desechos, sino después incorporarlo. Entonces, cuando uno destila la planta aromática, obtiene el aceite, todo puede ser usado. Sí puede ser usado el aceite, puede ser usado el agua, que se llama hidrosol, que aún tiene componentes de aceite de planta, y sobre todo biomasa que queda después.
entonces son 98% que queda. Esto para abonos, para fertilizantes, entonces tenemos planta de compostaje en el mismo jardín, o sea, compostamos el material para abonar después. Y los campesinos utilizan el agua después de destilación para control biológico de cultivos de pan coger, por ejemplo, aquí el maíz. Esta masa residual después de la destilación realmente es una joya, sí, porque ahí están los productos más importantes biológicamente hablando, sí, que podemos obtener. Nos enfocamos en polifenoles, en flavonoides, en componentes antioxidantes, que hay mucho más estudio de antioxidantes que está en color lila que antioxidantes sintéticos. Entonces los naturales sí son muy importantes. Entonces, algunos trabajos, cada planta tiene una ficha técnica científica, sí, con su identificación, actividad antioxidante, composición química, tanto del aceite como del extracto. Y aquí podemos ver que después de la destilación tenemos desechos de cuales obtenemos extractos y, oh sorpresa, el extracto del desecho tiene alto contenido de ácido rosmarínico. El ácido rosmarínico es antioxidante, es carísimo, ¿sí? Está en muchos aditivos, digamos, nutricéuticos, cosmecéuticos. Entonces, en realidad, muy a menudo en desechos agrícolas botamos lo que más vale. Aquí, por ejemplo, cultivo de citronela, de palma rosa. Entonces, también de lo que queda después de destilación, vemos una serie de moléculas, sí, ácidos caféicos y clorogénicos, que son muy importantes aditivos biológicos. En muchos productos son bioactivos. Entonces, todo realmente se utiliza. La planta más la reina, sí, de los estudios es Lipia oreganoides, es orégano del monte, es un poquito en composición parecido a tomillo, a orégano europeo, entonces también deja desecho después de la destilación. Es una planta que comen en el cañón del río Chicamocha. Yo vivo entre las montañas. Para mí, que yo de procedencia esteparia de la estepa, ver montañas por todos lados ha sido pues también complicado. Entonces en estas montañas del cañón del río Chicamocha andan estas criaturas, sí, o sea, después los comemos. Sí, estos son cabritos, sí, pero cabritos comen esta planta. Entonces la carne per se ya viene sazonada, sí, porque la planta es altamente aromática, orégano del monte. Y además hay otro efecto, la carne puede ser guardada por mucho más tiempo, porque timol, carvacrol, fenoles que tiene esta planta son conservantes, sí, son conservantes. Entonces, y es bastante antioxidantes. Y ya hay un producto en la industria avícola, el departamento donde yo vivo, es el departamento que más barato huevo tiene, sí, hay producción de pollos y de huevos. Entonces, este aceite se agrega a la comida para pollos, o sea, se utiliza en muchos productos. Y es muy interesante que una planta estudiada con propiedades biológicas interesantes podría servir también a nosotros, y esto promueve su conservación. Es que algo que es útil es conservado, sí, es protegido, sí. Entonces, esto también es una forma. Utilizamos métodos como esa extracción con fluido supercrítico. Todo se utiliza, digamos, todo es un proceso, digamos, es un ciclo de no perder ninguna cosa. Pues hay unas patentes, sí, son patentes colombianos. Y también a mí me gusta mucho el arte, sobre todo el arte como química, ¿sí? De cómo antes se preparaban todos los pigmentos. La mayoría han sido no solamente de minerales, sino de insectos y de plantas. Entonces este método de maceración, pues lo convertimos en un método de dispersión de la matriz en fase sólida, y lo usamos industrialmente para aislar los componentes biológicamente activos de la biomasa que queda después de la destilación. Entonces, algunos procesos que han sido diseñados, bueno, fraccionamiento de los extractos, y podemos ver, digamos, una gran cantidad de sustancias bioactivas que queda del desecho.
y también el método que inventamos, que está bajo patentamiento. Entonces, bioproductos, ¿para qué aislamos estas moléculas y de qué sirven? ¿Sí? Entonces, aquí utilizamos extractos de flores, se estudia actividad biológica, esto no hago yo ni nuestro grupo, esto hacen microbiólogos, y estamos uniéndonos, sí, o sea, con otros grupos en el país, complementariamente, porque si dos genios se unen, entonces la pelea y no avanzamos. Entonces uno tiene que hacer complementariedad, botánico, químico, microbiólogo, sí, cada uno depende del otro y somos útiles, entonces es un grupo que no pelea tanto, no sé, que aquí tal vez no hay peleas, pero bueno, allá pelean. Entonces, aquí tenemos muchos estudios de aceites esenciales, ensayos biológicos. Bueno, lo publicamos, aquí hay varias publicaciones también con Jardín Botánico, sí, con José Luis, pero parte botánica. En la pandemia sí fue durísimo para nosotros. Afortunadamente nuestro laboratorio hace análisis de café colombiano de exportación, entonces teníamos que ir a trabajar porque si no uno se vuelve loco, sí, o sea, en la casa allá. Y afortunadamente tenemos perros, sí podíamos sacarlos, sí. Entonces en la pandemia fue durísimo, sí, pero virtualidad, no sé, los que dictan clases, para mí fue lo peor, es dictar clases a una pantalla de computador. Pero bueno, sobrevivimos, ¿sí? Entonces nosotros, de tanto estudio de aceites y de plantas, ideamos una formulación que es un desinfectante, ¿sí? O sea, un desinfectante con base en alcoholes, ¿sí? Y 7 plantas, se llama Veroniet 7, ¿sí? O sea, un desinfectante que ha sido pues un boom durante la pandemia, entonces convertimos aulas de clases en laboratorio de preparar este desinfectante, entonces producimos como más de 4 toneladas distribuidos entre consultorios médicos, conductores de buses, ¿sí? Y ahora todo el mundo me persigue que cuando voy a sacar otra producción, yo le dije, pero bueno, nosotros no somos la industria, eso toca licenciar a una industria. Pero de verdad ha sido muy exitoso y fue publicado sus actividades antivirales, antifúngicos, antibacterianos, y también fue muy buen ejercicio de ser útil a través de conocimiento que antes uno obtuvo. Hay algunos productos fitoterapéuticos, repelentes de insectos. Ahora con aumento de la temperatura, este desborde de insectos, o sea, lo que tenemos allá, y bueno, problema con dengue y otras enfermedades transmitidos por vectores, es un problema allá. Entonces hay algunas formulaciones para repelencia de insectos, hasta cómo guardar la figura, sí, aquí otra vez está la Lipia alba, sí, que participa en Pronto Alivio, sí, que participa en estos procesos, digamos, de acumulación de grasa. Y tenemos una mezcla de Pronto Alivio, orégano del monte, que son plantas de allá, para aliviar los síntomas de dengue. Sí, ahora es bastante fuerte la epidemia, entonces es una enfermedad viral, casi no hay medicina contra esto, entonces, pero plantas ayudan, así como pues también protectores solares y sobre todo en productos desinfectantes para la industria avícola. Sí, trabajamos con una empresa local, entonces plantas juega un rol importante. Y al final, pues es un poquito sueño dorado mío. Claro que somos -1, sí, frente a todos los logros que ustedes aquí tienen, sí, o sea, con el jardín. En parte, pues como ustedes tienen tanto lo de cultura, música, de teatros, de esto, de estar ahí en el centro de mundo cultural, a veces uno, o por lo menos yo, me hace falta esta parte, entonces la idea era volver el jardín arte, ¿sí? Jardín música. Entonces ahí vamos, o sea,
viviendo entre estos edificios, la gente lúgubre, la gente como sin entusiasmo, sí, y bueno, en el trópico también pasa a pesar de mucho sol y vitamina D, pero aquí uno pregunta, en estas ciudades no hay plantas, ¿sí? Hay primera naturaleza que hay que conservarla, la segunda eso es nuestro almuerzo y la tercera naturaleza son jardines, ¿sí? O sea, son jardines. Entonces ahí donde estoy creando, ¿sí? No está terminada, ni soy experto, digamos, aprendiendo. Entonces, yo pienso que estudio de biodiversidad y su protección, el jardín botánico puede jugar este rol muy importante. ¿Sí? ¿Para qué son las plantas? Conocimiento de las plantas y sobre todo el jardín tropical, que es tan absolutamente, o sea, de alta entropía, sí, es una cosa que no hay invierno, sí, al contrario, hay que decir a las plantas, deja de crecer, o sea, cálmase, sí, o sea, dejan de pelear entre sí. Entonces hay muchos pájaros, muchos insectos. Entonces este jardín lo llamamos un mundo en un jardín, es como ser parte del planeta también, tener plantas. Y también cómo podemos estudiar la biodiversidad a través de medios digitales, ¿sí? O sea, si tú puedes estar en su, digamos, apartamento, entrar a este jardín, ir caminándolo y hacer clic en cada una de las plantas y tener toda la información que muchos tenemos sobre su estudio, entonces todo es con los códigos QR, entonces las plantas lo tienen y también estamos haciendo película digital para también este tipo de caminatas. Entonces tenemos básicamente jardín del Egipto, jardines monásticos, hasta pequeño jardín japonés, jardín chino, sí, bueno, en la medida que uno puede, digamos, imaginar estos jardines, jardines chinos no he visto, pero como uno puede imaginarlos. Entonces, creo que jardín puede ser como una constelación de la sabiduría, de la cultura, del arte, de música, y ahí vamos. Sí, hasta coloqué un monumento a burocracia que me tiene hasta aquí, ahí van a ver torres de miles de papeles corrugados, ¿sí? O sea, eso es lo que nos mata, no sé cómo es la vaina aquí, pero por lo menos allá esto es matador, sí, llenar 30.000 no sé qué papeles. Ahí tengo el corazón roto, sí, o sea, pues que de verdad nos drena esto, toda la energía, esta burocracia. Pero hay también, o sea, unas pérgolas que es Art Nouveau, sí, o sea, ahí se puede contar sobre arte decorativo, sobre este periodo en el arte. Faraón, que el único que conseguía es arrodillado, en realidad no se arrodillaban, pero bueno, eso es lo que vendían. Pero bueno, hay cosas. Pero a mí me parece una cosa interesante y es como nosotros no tenemos tanta plata, entonces muchas veces me toca acudir a la conciencia de los papás de estudiantes que ayudan, ¿sí? Entonces este pequeño museo es muy pequeño, lo hizo un papá de un estudiante, pues obviamente materiales yo financio, ¿sí? Entonces hicimos muy pequeño museo de olores, ¿sí? Entonces todo lo que destilamos o extraemos de plantas lo colocamos en frasquitos pequeños con su nombre respectivo, entonces uno puede saber, uy, esta menta tal, o esto es simbopogón, o esto es, otra planta, o es lipia, o esto es atureia, entonces podemos mirar a qué huele, pero también químicamente saber qué son estas. Entonces es un trabajo muy grande, sí, relacionar plantas con su extracto o su aceite y saber la composición. Y aquí podemos ver como las estadísticas de estudio de plantas aromáticas y aceites en el mundo, y donde hoy en día es campeón China, India, sí, o sea, Irán, estos son 3 países que son líderes, aunque en épocas pasadas puede ser Estados Unidos, Europa, pero vemos como estos países centroasiáticos, sí, o sea, orientales, están ganando el estudio. En cuanto a Latinoamérica en general, en las Américas, pues nosotros tratamos de
Debemos hacer lo que podemos con muy poco dinero que tenemos, pero obviamente el líder es Brasil, sí, seguida de los Estados Unidos, sí, Canadá, pero en Latinoamérica obviamente Brasil, que estudian muchísimo las plantas, aceites esenciales, extractos, pero esto es como una, digamos, una estadística de publicaciones. Bueno, ¿y cuál es la idea? La idea es que uno camina el jardín y bueno, se topa con una planta que tiene código QR y entonces puede saber, bueno, qué cosa tiene esta planta. Por ejemplo, Piperaceae, ¿sí? Entonces miramos, por ejemplo, este piper y podemos saber qué moléculas tienen las hojas, qué moléculas tienen inflorescencias, ¿sí? O sea, para qué sirve, si tienen monoterpenos, fenilpropanoides, ¿sí? Esto es la idea, juntar la botánica con la parte química y de una vez el químico aprende algo de botánico y botánico puede aprender algo de química. Entonces aquí, por ejemplo, Saturea, inclusive se puede saber si tú hueles esta planta, qué moléculas son. Pero si tú haces extracción, o sea, más profundo, qué moléculas puedes conocer que tenga. Y otra cosa, la idea era cómo es que poner arte y música. Nuestra universidad es técnica, sí, y como que suena muy abstracto, otra forma de ver el mundo a través del arte. Entonces también tratamos de hacer esto. Entonces hay pasillo romanticismo, hay jardín medieval. Entonces como jardines medievales son muy interesantes, sí, o sea, hay parcela medusa gorgona, así, con estos cactus despelucados. Entonces tenemos como diferentes representaciones geográficas, jardín barroco, sí, o sea, es muy difícil porque plantas florecen, mueren, sí, o sea, se cambian. Es muy difícil mantener esta idea, pero meter arte a un jardín también es importante. Y aquí vemos hasta edificios, normalmente edificios son grises, blancos, las oficinas negro, azul oscuro, gris, blanco, pues todo deprimente. Después dicen, ¿por qué la cabeza anda mal? Sí, pues viviendo en estos colores, sí. Entonces la idea, hasta edificio lo pintamos como colores de Vasily Kandinsky, sí, o sea, un poco surrealismo, abstraccionismo. Y también enseñar a los estudiantes en las plantas ver el arte, ver pintura de Chagall, de Kandinsky, sí, de estos pintores. Aquí, por ejemplo, podemos ver una pintura de Vasily Kandinsky y podemos ver esta fabácea, o ver pinturas de Marc Chagall y también ver plantas, ¿sí? Donde hay esta combinación de colores, estas formas, ¿sí? Entonces como que hay arte y hay también botánica, ¿sí? O sea, y también explicar por qué este color tan descomunal, o sea, y resulta que deben estar dos moléculas, ¿sí? Malvina y saponorina juntas para dar este color único, ¿sí? de esta fabácea. O uno mira, por ejemplo, la pintura de Marc Chagall, esa es la boda donde el angelito está con alas rojas, y bueno, yo veo para mí es hibiscus, y estudiamos muchísimos hibiscus, y entonces miramos el color más la composición química. ¿Por qué? ¿Por qué este color? ¿Sí? Entonces, y además estudiamos propiedades antioxidantes, ¿sí? de estas flores. Y vemos, bueno, hay que incorporarlos en la dieta, y entre más rojo, más antioxidantes, ¿sí? Así que flores pálidos, sí, o sea, mejor, digamos, enfocarse en flores bien rojas, ¿sí? Y bueno, aquí está Art Nouveau, y en Art Nouveau están hipomoeas. Entonces estas hipomoeas crean esta pintura, digamos, típica de Art Nouveau. Pero hipomoea, digamos, si tú no estás aficionado al arte y no entiendes qué es esta vaina, entonces pero eres botánico, entonces está hipomoea, o eres químico, entonces uno puede saber que esta hipomoea, ¿qué tiene? ¿Qué sustancias tiene? El extracto que tiene.
tiene actividad antioxidante, cuáles, digamos, actividades tiene. Y todo esto lo podemos ir conociendo en otra dimensión de un jardín, que es dimensión química. Se hace tesis doctoral, sí, sobre propiedades fotoprotectoras de extracto de esta planta. Entonces se puede entrar a través de código QR a ver los artículos relacionados con esto. Y bueno, y siguiendo, caminando, se topa uno con otra verbenácea, sí, Petrea volubis, y el color es muy descomunal, es muy lindo, y atrae bastante insecto. Entonces uno puede saber, uy, ¿qué tiene esto? Oximeno, linalol, sí, o sea, estas son sustancias que tiene. Y si hacemos un extracto, entonces podemos saber por qué es este color, porque delfinidina es responsable de este color. Entonces, si nosotros medimos colores de las plantas, podemos hacer relación con composición química. O esta tumbergia, sí, o sea, ¿qué tiene? Porque esta no es que huela a jabón, sí, o sea, pero podemos saber químicamente qué es, qué sustancias tiene, y vemos muchas sustancias interesantes, inclusive antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces, todo esto podemos ir sabiendo. Y se nos abre el mundo, sí, varias dimensiones. Aquí está el jardín monástico, están aparatos de destilación, están las plantas, para acá planto, entonces hay su investigación, por ejemplo, albahaca de clavo, es bastante aromática, sí, bastante interesante. Y el jardín también tiene algunas láminas de las plantas. Y una cosa muy interesante, las plantas en los insectos. He estudiado bastante plantas de coca. Ahora pues hay interés a ver si esta planta puede tener alguna otra utilidad, porque hectáreas sembrados, ¿qué hacer con esto? Pero lo más interesante, esta planta cuando florece, ustedes ni se imaginan el olor tan agradable que tienen estas flores. Es como flores de café, pero es que es tan exquisito, es tan, o sea, pero lo más interesante es que cuando florece la coca, y eso dura un día, 2 días más, llegan todos los insectos del barrio, nocturnos y diurnos. Ahí entre todos pues van visitando la flor intensamente, y no hay mucho insecto que se interesa porque pues tiene estos alcaloides tropánicos, pero viene esta oruga también de vez en cuando a desayunar, ¿sí? O sea, ahí está devorando el fruto de la coca. Entonces estudiamos los volátiles de estas flores. De verdad, huelen exquisito. Hay unas moléculas que se forman solamente en la mañana y al mediodía ya dejan de producirse en la flor. Entonces hay como ritmos circadianos interesantes. Miramos contenido de alcaloides en la hoja de la planta, en la flor de la planta, un poquito son diferentes. Y los insectos como locos, sí, o sea, llegan y no se asustan de mí. Yo le puedo tomar foto así de frente, no se van, sí, después de interacción con la flor. Pero la flor tiene bastante alcaloides, sí. Y entonces le pedimos, por favor, a los insectos que se sacrifican su cuerpocito para la ciencia. Entonces fueron con eutanasia, ¿sí? Con nitrógeno líquido, dormidos. Entonces estudiamos que tiene la flor de la coca y que tiene insecto. Está lleno de alcaloides. Se viene a comer, a visitar la flor para trabarse, ¿sí? O sea, y eso es una rama muy interesante hoy en día. Los insectos pasan moléculas de los insectos de las flores a los insectos. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué hacen, o sea, consumiendo cocaína, consumiendo, digamos, escopolamina? O sea, son cosas bastante raras, ¿sí? Esto, bueno, una de las teorías es evolutiva. Esto cómo afecta los circuitos neuronales, le crean como nuevas conexiones entre neuronas y esto les permite después adaptarse mejor digamos, a la realidad. Bueno, es una de las teorías. Y aquí vemos esta oruga, que después
después de comer la fruta se cae, pues está ahí en high y bueno, después se revive. Si uno piensa que se mató, no, esto es un cierto tiempo, dura. Pero cuando miramos, o sea, miramos contenido estomacal, entonces tienen bastante cocaína. Sí, sí, pues se va pues a lo que sabe, pues no sé. Eso no es nutritivo, pero lo hacen. Y nosotros miramos también las abejitas en flores de café. Flor de café tiene bastante cafeína, huele riquísimo. Entonces, cuando miramos estas abejas, sí, también tienen bastante cafeína en sus estómagos. Entonces, miramos toda esta cantidad de flores. Muchas veces la composición de estas flores es la misma. Sí, o sea, entonces el insecto no es que le interesa el perfume, se va por sustancias psicoactivas. Por ejemplo, aquí vemos esta, la Brugmansia, ¿sí? Soaveolens. Entonces es increíble cómo la devoran, pero eso es pura escopolamina, sí, o sea, y sobrevive y quedan bien. Entonces todavía está abierta, pues eso no se financia, o sea, estudiar interacción de plantas, sustancias psicoactivas e insectos, pero realmente es interesante desde el punto de vista de evolución, ¿por qué lo hacen? Entonces esta es pregunta. Y hay diferentes formas de defenderse las plantas de los insectos, pero hay una cosa muy interesante, las crotalarias tienen alcaloides pirolisidínicos extremadamente tóxicos, o sea, fatalidades humanas, y esta oruga no le pasa nada, sino va entretenida comiendo las hojas. Entonces nosotros investigamos qué pasa con la planta cuando la come la oruga. ¿Qué sustancias emita o qué es una técnica purga y trampa? Y es una técnica con la fibra que también SPME utilizamos. Entonces vemos esto. Cuando la planta es intacta no produce volátiles, pero apenas 2 horas la está comiendo la oruga, entonces empieza a producir una cantidad de nuevas sustancias que imitan y que avisan la planta vecina, ojo, aquí viene alguien, sí, o sea, prepárate. Y ella aumenta producción de los alcaloides pirolisidínicos. Y miramos la oruga, come esta cosa tan tóxica, pero ¿qué le pasa? Entonces investigamos alcaloides en la planta y alcaloides en la oruga. Y resulta que en la oruga se forman nuevas moléculas que no existen en la planta, a partir de estas que comieron. Entonces están en rosado estas moléculas. Y estas moléculas resulta que sirven de base para sintetizar feromonas. Entonces va comiendo no solamente como protección contra pájaros, como contra depredadores. ¿Quién va a comer esta oruga o esta polilla? Entonces no van a comer depredadores porque se mueren de esta alcaloide. Pero ellos, eso es como autodefensa de ellos. Pero además tienen esto para producir feromonas. Eso es una feromona de cortejo, sí, que producen a través de estos alcaloides comidos y transformados. Entonces vemos como diferentes estrategias de las plantas para interactuar con insectos, o por ejemplo esta flor de maracuyá, que tienen estas glándulas nectarinas que hormigas vienen a chupar el azúcar, pero simultáneamente protegen la flor, que todavía no está abierta, contra otros insectos. ¿Sí? Entonces la planta crea mecanismos de atracción para unos insectos que son enemigos de otros depredadores, y todo está relacionado. Y todo es muy interesante estudiar en un jardín. Por ejemplo, esta stapelia. Esta stapelia cuando florece el olor es inmundo. Yo la tenía al lado de oficina, pero me tocó trasladarla. Sí, porque parece que se murió un ratón o algo. Es un olor, mira, estos son disulfuros de dimetilo, de trimetilo. Estos son sustancias de verdad, o sea, malolientes. Pero lo visita esta mosca, sí, o sea, y entretenida. Allá llega cuando flor pues está abierto y coloca huevos.
sí, coloca huevos, al día siguiente están las larvas, entonces este olor le llama atención, ella viene, pues deposita los huevos. Y lo más interesante, nosotros miramos antes de ovoposición y después, ¿qué pasa con estos volátiles? La planta cierra el negocio, apenas, digamos, se colocan huevos los insectos, ella deja de producir, digamos, este olor inmundo. Entonces es muy interesante ver cómo químicamente está relacionada esta simbiosis, ¿sí? Esta reacción de insecto y planta mutuamente muy ventajosa y cómo químicamente lo podemos analizar. Entonces esto lo hacemos en el laboratorio. Y bueno, en el jardín yo le puedo enseñar a los estudiantes un poco de historia, un poco de metodología, si miramos plantas desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de instrumentos, sí, o sea, música. En cada parcela está audiorama, entonces uno puede escuchar diferente música caminando por el jardín. Esto es el jardín monástico con un destilador, pues, Antigua y San Antonio, bueno, egipcio, un pequeño jardín mesoamericano. Y bueno, y las flores, en clases entonces obtenemos pigmentos de las flores, y aunque son químicos, pues son también artistas, entonces empiezan a pintar, saben cuál flor fue, le toca estudiar un poco de botánica y biología. Extrajeron pigmentos, tienen que hacer análisis qué es, y enseguida pues pintar. Entonces es una educación sobre biodiversidad, pero de varios aspectos que podemos abordar a través de un jardín botánico. Entonces aquí están cactus, los artistas hicieron una pared llena de bichos, de insectos, entonces también pues nos colaboran una artesanía típicamente colombiana, pues un burrito, unas cosas, Datura metel, sí, o sea, esto ya es un jardín psicotrópico, entonces parcela de culinarias, entonces tenemos, y también damos cursos en el jardín. Ahora la semana pasada dicté curso de sustancias psicotrópicas, pero el jardín también se presta para ver, hay plantas venenosas, hay contaminantes, entonces métodos de análisis, química con esencias, sí, o sea, todos estos cursos también nos permiten conocer jardín, pero también conocer química, así que jardín es confluencia de saberes, y pues tenemos que procurar jardinizar el mundo, no guerras, sino jardines, o sea, es bastante difícil, tal vez no da tanto plata, pero esto tenemos que como intelectuales y como los que trabajamos en este campo procurar. Creo que llevo muchos años en Colombia y creo que pues la ciencia puede dar un poquito mejor la vida, más justa, sí, o sea, a mucha gente en Colombia que no tienen acceso a la educación, y aquí a veces se desperdicia esta posibilidad. Tengo acceso a la educación, pero no estudio, allá no hay ni siquiera cómo ir a la universidad. Entonces creo que pues la ciencia puede ayudar algo en esto. Y bueno, aquí las agencias que han creído en nosotros, y muchas gracias estudiantes, sí, o sea, que espero que pues todos aman jardines, por lo menos en sus patios hicieron réplicas de jardines, y bueno, son buenos químicos, muchos de los cuales también vienen a hacer algunos doctorados aquí, y a ellos, pues por ellos uno trabaja, y me alegra mucho que pueden también hacer una ciencia en un país que como que en el imaginario colectivo puede estar asociado con otros fenómenos. Y a ustedes muchísimas gracias, sí, por escucharme, sí, por venir aquí, y si tienen algunas preguntas, o sea, con mucho gusto.